En esta breve serie estamos hablando sobre los acontecimientos inminentes que tenemos por delante y las señales de los tiempos en que vivimos. En esta enseñanza en particular, deseo referirme a los reinos mencionados en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Para poder comprender los sucesos actuales a nivel mundial, tenemos que entender lo que significan los diferentes reinos acerca de los cuales nos habla la Biblia en el libro de Daniel. Y no solamente tenemos que tener claridad sobre estos diferentes reinos, sino también sobre el tiempo de los gentiles, o sea, de todos aquellos que no son judíos. Jesús era judío y Él vino al mundo precisamente para el pueblo de Israel y no para los gentiles. Sin embargo, debido a que los judíos le rechazaron, su bendición pasó a los gentiles. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Para comenzar, te invito a ir conmigo al libro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Este va a ser nuestro punto de partida y de allí vamos a ir a otros pasajes. O sea, los judíos caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Repito, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir esta última frase? ¿Cuáles son los tiempos de los gentiles? Esto tiene que ver precisamente con los reinos mencionados en el libro de Daniel. Para poder comprender lo que dijo Jesús en relación al tiempo final, tenemos que entender primero qué es lo que significa concretamente el tiempo de los gentiles. Hay otro pasaje donde Jesús responde a la pregunta de sus discípulos y este se encuentra en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto sucedió poco antes de que Jesús ascendiera al cielo. Los discípulos allí reunidos le preguntaron a Jesús si ese era el momento en que habría de establecer su reino mesiánico, a lo cual Jesús les responde que no les tocaba a ellos saber los tiempos o las sazones, pues era el Padre Celestial el único que sabía eso. En el versículo 6, los discípulos le preguntaron a Jesús algo que tiene que ver con Israel. Sin embargo, el versículo siguiente hace alusión a los tiempos de los gentiles. Jesús les habló acerca de los tiempos y las sazones, y eso se refiere al tiempo de los gentiles. Para comprender lo que Él quiso decir con esto, tenemos que ir al pasaje principal que se refiere al tiempo de los gentiles, el cual se encuentra en Daniel capítulo 2. Si bien hay otros pasajes en la Biblia que hablan del tiempo de los gentiles, los cuales vistos desde otra perspectiva, como por ejemplo el capítulo 7 en el mismo libro de Daniel, donde habla de las 4 bestias, o en Apocalipsis 13, donde hace mención a la bestia que sube del mar y a la bestia que sube desde la tierra. No vamos a considerarlos en detalle ahora. En el capítulo 2 de su libro encontramos la interpretación que Daniel le dio al rey Nabucodonosor acerca de su sueño. Vamos a leer allí los versículos 36 al 45. El rey soñó que veía una gran estatua compuesta de diferentes metales y no entendía de qué se trataba. Por esa razón, Daniel le dio la siguiente interpretación. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes.
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esto es lo primero que el rey ve en su sueño. Él ve que esa enorme imagen tiene una cabeza de oro, pero no entiende de qué se trata. Por eso Daniel le dijo: tú eres aquella cabeza de oro. En la interpretación del sueño, Daniel fue mencionando los diferentes reinos mundiales, describiéndolos por medio de los diferentes metales. En el versículo 39 seguimos leyendo: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Aquí Daniel no especifica demasiado acerca del segundo reino, el cual está representado por la plata. Sin embargo, el rey ha visto esto en la imagen de su sueño, y este estaba representado por el pecho y los brazos de plata. Daniel pasa a mencionar inmediatamente el tercer reino, el de bronce. Volvamos a retomar nuestra lectura en el versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Daniel aquí todavía está hablando sobre el cuarto reino. Así como viste el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este es el reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Este es el reino milenial, o sea, que aparte de los 4 reinos mundiales representados en esta imagen, aparece un reino más, el quinto, el cual es el reino mesiánico de Jesús, que habrá de permanecer para siempre. Este último reino habrá de vencer a todos los anteriores. Y sigue diciendo en el versículo siguiente: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En estos pocos versículos que acabamos de leer están resumidos los últimos 2500 años de la historia de la humanidad. Repito, en estos pocos versículos que acabamos de leer están resumidos los últimos 2500 años de la historia de la humanidad. Los 4 diferentes metales que componen esta imagen representan 4 reinos mundiales. Y por último aparece el quinto reino, el cual es el reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. El último reino mencionado antes, de la aparición de la piedra no cortada por mano, la cual representa a Jesús, es el reino representado por el hierro, y más adelante vamos a ver que actualmente nos encontramos precisamente dentro de este reino. Primeramente, permíteme decir que los primeros 3 reinos ya no existen. Los primeros 3 reinos representados en esta imagen pertenecen a la historia. Sin embargo, actualmente vivimos dentro del cuarto reino, y el próximo será el del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Jesús viene pronto.
El milenio es el punto culminante de la profecía del Antiguo Testamento. En muchas páginas del Antiguo Testamento encontramos la mención del reino mesiánico o milenial. Para poder comprenderlo mucho mejor, vamos a observar el siguiente gráfico. Aquí observamos la gran imagen que vio el rey Nabucodonosor en su sueño, la cual representa 4 reinos mundiales que corresponden al tiempo de los gentiles. En este gráfico observamos la imagen tal como la vio el rey Nabucodonosor en su sueño. La cabeza de oro representa el primer reino y este es el reino babilónico del propio rey Nabucodonosor. Él viene a ser esa cabeza de oro. En otro pasaje, este reino es comparado con un león. Este reino babilónico era un reino mundial muy grande y muy poderoso, pero algún día llegó a su fin. Luego le siguió el reino medo-persa, representado en esta imagen por el pecho y los brazos de plata. En otro pasaje, este reino es comparado con un oso. Este reino, también poderoso, surgió de la fusión de los medos con los persas. Después de este, siguió otro reino representado en esta imagen por su vientre y sus muslos de bronce. Este era el imperio helenístico de Alejandro Magno. Este reino también era muy poderoso y sus dominios se extendían hasta la India. Alejandro Magno llegó a conquistar grandes territorios y fue uno de los más grandes poderosos en la historia de la humanidad. Luego le siguió el 4º reino, el cual es el reino del Imperio Romano. En el pasaje que acabamos de leer aparece más información acerca de este reino que de todos los anteriores. La razón es que la representación de este reino a través del hierro es la imagen del sueño del rey. Se subdivide entre las piernas compuestas solo de hierro y los pies que son en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ambas partes, tanto las piernas como los pies de esta imagen, representan al Imperio Romano. La primera parte de dicho imperio fue muy poderoso y tuvo una duración de varios cientos de años, más exactamente cerca de 1500 años, si contamos también el añadido de los pueblos germánicos, a lo cual voy a referirme más adelante. Como dije, en esta imagen, el Imperio Romano está representado por las piernas de hierro y los pies hechos con una mezcla de hierro y barro cocido, lo cual no se puede mantener junto. Teniendo en cuenta la diferencia entre las piernas y los pies, podemos entonces decir que el Imperio Romano se divide en 2 partes. La gran pregunta que nos tendríamos que hacer ahora es: ¿dónde nos encontramos actualmente proféticamente hablando? Nosotros estamos viviendo en el tiempo representado aquí por los pies. O sea, desde el punto de vista profético, actualmente nos encontramos en la parte de los pies de este último reino mundial. Podríamos subdividir el Imperio Romano diciendo que la primera parte del mismo se extendía entre el este y el oeste, y la segunda parte entre el norte y el sur. La primera parte del Imperio Romano, entre el este y el oeste, era el que regía en el tiempo en que Jesús estuvo sobre la tierra. La segunda parte del mismo, entre el norte y sur, es lo que actualmente corresponde a la Unión Europea y a todas las noticias que escuchamos en los medios de difusión masiva. Sin embargo, en este gráfico observamos que aparte de la imagen que representa los 4 reinos mundiales, aparece también un 5º reino, el cual está representado por la piedra que hiere a la imagen. Dicha piedra, que es cortada no por mano ni por voluntad humana, se pone en movimiento
movimiento y comienza a rodar hasta herir a la imagen en los pies para destruirla completamente. Esta piedra representa el reino mesiánico de Jesús, el único reino que permanecerá por toda la eternidad. Esta piedra se pone en movimiento con la venida de Jesús por segunda vez a la tierra para establecer su reino. Exactamente hablando, en la actualidad, nosotros nos encontramos en los pies, tal vez en la punta de los dedos o en el talón, pero de todas maneras al final de estos 4 reinos mundiales. Como dije anteriormente, esta imagen representa aproximadamente los últimos 2500 años de la historia, partiendo desde el reino babilónico hasta el final de la segunda parte del Imperio Romano. Permíteme ahora definir con más precisión la primera y la segunda parte del Imperio Romano. Puesto que estamos hablando de reinos mundiales, tenemos que ir a la historia para encontrar la documentación correspondiente. El primer imperio romano era gigantesco y había comenzado a establecerse antes de la llegada de Jesús a la tierra. Esta primera parte del imperio es donde encontramos a los emperadores Augusto, Tiberio, Nerón, etc. Y todos esos nombres acerca de los cuales seguramente ya has leído alguna vez en los libros de historia, por ejemplo. Para darnos una idea, podríamos decir que aproximadamente entre el año 31 a.C. hasta el 476 después de Cristo, regía el Imperio Romano tal como lo conocemos en el tiempo en que Jesús estuvo sobre la tierra. En ese periodo de tiempo podemos ubicar a la primera iglesia o los primeros cristianos, sobre todo aquellos que murieron como mártires en la arena del Coliseo romano, devorados por las fieras. En aquel tiempo la fe cristiana, todavía joven, estaba comenzando a extenderse y fortalecerse, y esa era la razón por la cual eran perseguidos los cristianos. Este primer imperio romano, el cual se extendía de oeste a este y que era fuerte y poderoso, llegó a ser debilitado, perdiendo toda su autoridad e influencia al ser conquistada la ciudad de Roma. Esto sucedió en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por los érulos del rey Odoacro en la ciudad de Roma. Sin embargo, a pesar de ello, esto no significó su fin, pues en el año 962, con la coronación de Otón, se estableció la transferencia del imperio de los romanos a un nuevo imperio denominado Sacro Imperio Romano Germánico, cuya larga vida recién concluyó en 1806. Este imperio, que fue un nuevo intento por reconstruir el Imperio Romano de Occidente y que tuvo en Carlomagno un gran inspirador, se transformó en la principal potencia de Europa. Los emperadores germanos se consideraban sucesores directos de sus homólogos romanos, motivo por el que se autodenominaron Augustos. Sin embargo, no utilizaron el apelativo de emperadores de los romanos, probablemente para no entrar en conflicto con los emperadores romanos de Oriente, los bizantinos en Constantinopla, que aún ostentaban dicho título. Disuelto el Sacro Imperio en 1806 por obra de Napoleón, el 28 de marzo de 1849 se constituyó el Reino Alemán por medio de la Constitución de Frankfurt de 1849. Sin embargo, debido a la resistencia de los príncipes alemanes, especialmente por parte del Reino de Prusia, no pudo constituirse de facto y en términos políticos en aquel entonces. El reino alemán de los siglos XIX y XX se divide por lo general entre varios períodos: la monarquía del Imperio Alemán, 1871 a 1918, la democracia pluralista y semipresidencialista de la República de Weimar, 1919 a 19
1933, y la dictadura totalitaria de la Alemania nazi bajo Hitler, 1933 a 1945, así como el periodo posterior de la ocupación del mismo por las potencias aliadas, 1945 a 1949. En resumidas cuentas, tenemos un espacio de tiempo de aproximadamente 1000 años o más. Si contamos también el periodo en que Carlomagno estuvo en el poder, en que el Imperio Romano gobernó de una manera u otra, todos estos datos están corroborados fehacientemente en la historia. Esta información, con más o menos detalles específicos, puede ser encontrada en cualquier libro de historia. Este fue un periodo de tiempo muy importante para Europa en general. Es más, Suiza misma ha sido influenciada también de alguna manera por Carlomagno y por el Sacro Imperio Romano Germánico. El Imperio Romano, tanto el de Occidente como el de Oriente, con toda su influencia política sobre Europa, no existe en la actualidad. Sin embargo, en la actualidad existe una prolongación del primer Imperio Romano. Este segundo Imperio Romano es la Unión Europea. Después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y del caos existente, por medio del discurso del conocido político y estadista británico Winston Churchill en 1946, se estableció el punto de partida para la Europa que conocemos en la actualidad. Así se establecieron las bases para la Comunidad Económica Europea, la cual fue una unión económica creada por el Tratado de Roma de 1957 y que, con algunos que otros cambios, se extiende hasta la actualidad. Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993, la Comunidad Económica Europea pasó a llamarse Comunidad Europea para reflejar ya no solo su carácter económico, sino también político. La Comunidad Europea existió como tal hasta que fue abolida por el Tratado de Lisboa de 2009, que incorporó las instituciones de la Comunidad Europea al marco más amplio de la Unión Europea, pasando ésta a sustituir y suceder a la Comunidad Europea. De allí, pues, el Segundo Imperio Romano, el cual equivale a la Unión Europea, que tuvo su origen en el año 1957, se extiende hasta la actualidad, o sea, hasta el corriente año 2018. Vamos a ver ahora la razón por la cual este Segundo Imperio Romano se ubica en los pies de la imagen que vio el rey Nabucodonosor. La razón es muy simple y sencilla. Reino, pues, es imposible fusionar el hierro con el barro cocido. Europa tiene problemas gigantescos y lo peor del caso es que estos no pueden ser solucionados. En la actualidad, la Unión Europea es una composición de países del norte con países del sur. El común denominador de la Unión Europea es la centralización política o administrativa en vez de la independencia. La idea fundamental es el centralismo en lugar de fomentar la independencia. El lema de la Unión Europea es la unidad. Sin embargo, eso no puede compaginar con los países que son muy diferentes entre sí. La eurozona, denominada oficialmente zona del euro y llamada también zona euro, la cual es el conjunto de estados miembros de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda oficial, 19 estados, formando así una moneda monetaria, está en peligro de derrumbarse en cualquier momento. Por allá por los años 2008-2009, Europa ya se encontraba al borde mismo del precipicio. El encuentro de los diferentes gobernantes de los principales países europeos, reunidos todos en una larga noche de debate allá por el año 2009, hizo posible el logro de un consenso general que permitió salvar a Europa. Si esto no hubiese sucedido,
hoy en día Europa no existiría más. La complicada situación se había generado a causa de la crisis financiera de 2008, que se había desatado de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, la cual más tarde provocó la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008. Contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después al internacional, teniendo como una de sus principales consecuencias una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos, como por ejemplo diferentes derrumbes bursátiles y en conjunto una crisis económica a escala internacional, llegando a sacudir también la misma Unión Europea, cuyos cimientos están tambaleantes hasta el día de hoy. Desde el punto de vista de la economía, tenemos una Europa fuerte en el norte, tales como es en los países escandinavos, con una Alemania impulsora de la economía en el centro. Pero por otro lado, los países del sur, tales como Italia, España, Portugal, son débiles y algunos de ellos, por ejemplo Grecia, están incluso en la quiebra. Por tal razón, la Unión Europea es bastante inestable, pues una parte de ella es económicamente fuerte, mientras que la otra parte es bastante débil. Otra situación que existe en la Unión Europea es la mezcla de gente de diferentes culturas y nacionalidades, lo cual, aunque en parte ha sido intencionadamente calculado, conduce a una desarmonía que va en aumento día por día. La actual Unión Europea corresponde a la prolongación del primer imperio romano y en la visión del rey Nabucodonosor está representada por los pies de la imagen, los cuales son de hierro mezclado con barro cocido. El hierro y el barro no se pueden fusionar de manera efectiva. Por un lado, si bien estos materiales están unidos entre sí, dicha mezcla es demasiado débil y se desmorona en cualquier momento. Esta es una situación bastante peligrosa y esta es la condición en la cual vivimos actualmente en el año 2018. En Apocalipsis 17:8 leemos la siguiente palabra profética: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y que volverá a venir o que reaparecerá. Esta bestia que era, que no es, pero que en realidad existe de una u otra manera, nos habla del Imperio Romano en su totalidad. La parte del mismo que era equivale a lo que fue en el tiempo de Jesús. Esta faceta del Imperio Romano no existe más, y como hemos visto anteriormente, este declina al ser conquistada en la ciudad de Roma. Hay otra parte de este imperio que era y que no es más, pues tampoco existe en la actualidad, y que equivale a lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico con sus derivaciones en la parte central del continente europeo. Sin embargo, hay una parte de este imperio que vuelve a reaparecer y esta equivale a la actual Unión Europea. Este versículo nos habla muy claramente del Imperio Romano, el cual era un gigante en el tiempo de Jesús, que fue también poderoso más tarde bajo el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico y que con todas sus extensiones llegó a ejercer el dominio por un periodo de tiempo aproximado a los 1000 años.
y es el que actualmente vuelve a reaparecer, levantándose de los escombros y las cenizas provocados por la Segunda Guerra Mundial por medio del Tratado de Roma de 1957, lo cual dio origen más tarde a la actual Unión Europea. Las dos guerras mundiales fueron profetizadas por Jesús. Él les dijo a sus discípulos que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, y esto es lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. La segunda fue una prolongación de la primera. En resumidas cuentas, podríamos hablar de una sola guerra mundial con un paréntesis de algunos años entre medio. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, todo el mundo sabía que poco tiempo más tarde habría de estallar nuevamente. En toda la historia de la humanidad no hubo guerras mundiales aparte de estas dos. Naturalmente que siempre hubo conflictos armados en alguna parte del mundo, pero estos siempre estuvieron circunscriptos en mayor o menor medida a niveles locales o regionales. Pero guerras mundiales hubo una sola vez en toda la historia.